Para entender un poco esta información y conocer más detalles, vamos a dialogar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. A ver, me parece que estás muteado, me parece que Buen estás día a muteado. Ahora todos sí. buen día a todos los oyentes de Radio María, para vos también, Carolina, y bueno, vamos a hablar un poco de vamos a titularlo así, paseo desafortunado, como Podríamos. para entenderlo, pues bien señalabas vos 2 segundos como copete de la noticia que aparentemente este líder opositor ruso falleció durante un paseo. El Ujú. problema es que este paseo se dio allí en un penal que está a 1.200 millas de Moscú, que tiene mayormente temperaturas de más de 20 grados bajo cero, así que el paseo es un tanto extraño, como para empezar la nota, digamos. Claro. ¿Eh? Un tema que esta muerte se da un mes antes de las elecciones, ¿no? Exactamente, bien lo decís. O sea, está marcando claramente un escenario político muy claro y es más, está dejando, lo voy a abordar más adelante, pero está dejando a la oposición rusa prácticamente sin líderes, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la forma en la que varios de ellos han fallecido, ¿sí? Líderes de oposición y líderes que han colaborado en su momento, como fue el líder de Wagner con el presidente Putin, ¿sí? O Ujú. sea, se ha quedado prácticamente sin oposición. La verdad es que Navalny nace un poco más allá de su orientación, como muchos dicen, como bloguero, en realidad publicando investigaciones contra la corrupción a través de YouTube, que una de ellas tuvo más de 130 millones de visitas que tenían que ver con la fastuosidad en la que vivían los líderes de Rusia, ¿sí? Y particularmente de Putin, ¿sí? Llega un poco al candelero político después de su primera condena, ya por 2013, cuando la Fiscalía de Moscú decide no acusarlo y él se presenta como candidato a alcalde de Moscú e increíblemente resulta segundo en esas elecciones. Entonces, Claro. también la importancia, digamos, política de la muerte de Navalny tiene que ver con que era uno de los líderes de la oposición rusa, ¿sí? Y que, como bien decimos, no es la primera muerte dudosa, algunos no tan dudosa porque fueron acribillados a balazos, pero como fue el caso del viceministro en su momento, también líder de la oposición, y bueno, ese es un tema a tener presente y por eso un poco la condena internacional en este sentido. Hace pocas horas se conoció un video también de la esposa de Navalny acusando directamente a Putin, ¿no? Sí, la realidad es que, a ver, la mayoría de los integrantes de la oposición son condenados a 25 años de prisión y demás. ¿Por qué la condena de la esposa? Porque, bueno, aprovechamos para contar un poco el derrotero de este líder opositor ruso. O sea, después de ser, digamos, el segundo candidato con mayor cantidad de votos en Moscú, se lo procesa nuevamente, se lo encarcela y se lo envenena, ¿sí? Con un gas nervioso untado en su ropa interior, ¿sí? De la cual zafa, perdón la expresión un poco vulgar, milagrosamente, porque bueno, es trasladado a Alemania ante la posibilidad justamente de momento complejo para Putin, entonces se recupera en Alemania. Ahora, ¿qué decisión toma? Es la de volver a Rusia, ¿sí? Y bueno, Sí. inmediatamente se ha encarcelado y se le había, como bien señalaste, condenado hace meses a 23 años de prisión. Entonces, bueno, la responsabilidad tiene que ver con el gobierno ruso, por eso incluso, digamos, la mayor parte, desde Blinken, pasando por el presidente de Alemania, por el canciller alemán, e incluso la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está pidiendo una investigación sobre el tema, porque publicación de hace horas de The Times aparentemente muere por golpes en el corazón. Mm. Algunos dicen que es una de las técnicas que se utiliza para eliminar
personas, someterlas durante largos periodos a intenso frío, que era el de esa zona, porque estaba detenido a pocos kilómetros de Moscú y fue trasladado hace un par de meses a este centro que era cerca de las zonas donde hay minas de carbón, donde en las épocas del Partido Comunista eran llevados también los disidentes, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, estos paseos, por eso arranqué llamémosle así la columna de hoy, estos paseos un tanto extraños, pueden tener que ver incluso con el deceso de la persona. No es lo mismo, digamos, salir a hacer un paseo incluso a 0 grados que hacerlo a 20 grados bajo cero. ¿Sí? Claro. Entonces, aparentemente, que estos golpes en el corazón, una vez que uno está sensibilizado por el frío, en un estado de hipotermia, pueden generar una muerte, llamémosle así, natural. Porque naturalmente, después de estar sometido a ese frío, con golpes en el pecho, uno se muere. Sí, supongo, no soy médica, pero esos golpes establecen el cambio del ritmo cardíaco y así provocan el paro. Exactamente, o sea, tiene que ver con esa situación. Bueno, es lo que por lo menos publica Times. Seguramente, a ver, hay que tener presente esto, no es nuevo, desde 2006, desde aquella primera opositora rusa acribillada a balazos, hasta el líder de Wagner el año pasado, que muere en la caída de un avión un tanto extraña. No se han hecho, obviamente, ninguna investigación porque tiene que ver con la soberanía del Estado ruso, de sus propias autoridades. Pero bueno, ya es momento, como siempre lo decimos, que las autoridades internacionales por lo menos tomen cierta nota de la cuestión y no se queden con el fallecimiento de un nuevo líder político al que se condena por, digamos, como situación durante 24, 48 horas, y la situación sigue porque el 17 de marzo, como bien señalaste, hay elecciones, es muy probable que Putin gane y esté 6 años más en el poder y tiene opción para una nueva elección posteriormente, con lo cual estaríamos con un líder que ya al tiempo que lleva desde mediados de la década pasada a 12 años más de poder, está en una situación, obviamente, que él dista mucho de ser, como diríamos, una democracia, ¿no? Bruno, te agradecemos, compleja la situación, pero realmente siempre echando luz a estos problemas internacionales. Muchas gracias por esta conexión. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme como siempre, Carolina, y a la producción. Y bueno, a mí me gustaría decir también esto, que se ha multiplicado por 15 en los últimos 2 años y ha habido más de 135 detenciones en el último día en las manifestaciones que tienen que ver con esto en las principales ciudades de Rusia, ¿sí? Entonces, si bien es una frase que se le atribuye a este líder fallecido, cuando volvió, él decía que si me matan, lo obvio es que no se rindan. Y otra frase que decía, lo único que se necesita para que el mal triunfe es la inacción de la gente buena. Eso Mm, ya es un poco un clásico, pero como diría otro, estos temas parecen de un thriller de ciencia infección, decía un viejo humorista argentino. sí, la verdad que Y sí. no, ficción, no, infección, Claro. porque demuestra cuán enferma está la sociedad. Entonces dejamos esa frase también de Minguito para que podamos entender de que no todo es ciencia ficción o infección, sino que también el mundo tiene que pensar que las disputas de poder tienen que estar dentro del humanismo, como dice el Santo Padre, y entender que se muere gente hoy individualizada, pero también fruto de todos estos problemas de la humanidad, millones de personas que no aparecen en la tapa de los diarios. Bruno, muchísimas gracias. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles, como siempre. Gracias, Carolina. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y televidentes de Radio María y para vos y toda la producción también.